A la carta de Segunda de Corintios. Para comenzar debemos decir algo muy básico, que su autor, que quien escribió esta carta, fue el mismo apóstol Pablo. Por eso, en su comienzo, como el quien emite una carta, ¿se acuerda cuando lo enseñaban en el colegio cómo redactar una carta? Lo primero que se colocaba, quién era el emisor de esa carta. Si usted va a mandar un correo electrónico, usted va a colocar quién es y va a saludar, ¿cierto? Es lo mismo en las cartas. El apóstol Pablo parte presentándose y parte también saludando. Y dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quién va dirigida? ¿A quién va el remitente? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, esta carta va dirigida a Corinto, pero no solo a Corinto, sino a todos los santos que están por la provincia de Acaya. Como le dije en la primera carta a los Corintios, Acaya viene a ser una región donde estaba incluida Corinto. Dentro de la provincia de Acaya estaba, si lo podemos decir, Atenas, estaba Corinto y otras ciudades más. Es como decir, esta es la provincia de O'Higgins, en la provincia de O'Higgins tenemos Rancagua, tenemos Coltauco, Doñihue, tenemos un montón de comunas que están ahí. Acaya era eso, es como decir la provincia de O'Higgins. Entonces esta carta tiene un carácter de ser una carta circular. ¿Qué significa una carta circular? Que debía ser leída en Corinto, pero después debía ser leída en todas aquellas provincias que estuvieran en aquel lugar. Esta carta fue escrita en Macedonia alrededor del 55 al 57 después de Cristo. Como lo dijimos en nuestro estudio de la Primera de Corintios, esta no es la primera carta que escribió el apóstol Pablo, ni la segunda carta a los Corintios. Se llama Primera y Segunda de Corintios porque estas son las cartas inspiradas. Pero esta correspondencia que diga que Pablo tuvo con Corinto fue una correspondencia mucho más abundante. Solamente quedaron, por obra del Espíritu Santo, 2 cartas, de muchas que el apóstol mandó a Corinto. Haciendo una cronología, debemos analizar primero que según Hechos 18, según el libro de Hechos, capítulo 18, del verso 1 al 11, podemos decir, quien fue instrumento para que naciera la iglesia de Corinto fue el apóstol Pablo, porque él comenzó esa iglesia en Corinto. En Corinto estuvo alrededor de 1 año, 6 meses. Estuvo ahí y dejó una iglesia y después él se fue rumbo a Éfeso. Luego de eso, según 1 Corintios 5:9, recuerde cuando lo vimos anterior, hay una carta anterior a la 1 Corintios. Esa carta obviamente no era inspirada por el Espíritu Santo, era una predicación, si le podemos decir, una correspondencia que tenía ahí. No la tenemos actualmente, pero sí 1 Corintios 5:9 menciona que había una carta antes de 1 Corintios. Luego, en tercer lugar, como cronología, tenemos lo que nosotros conocemos la 1 Corintios. O sea, se fija dentro de la correspondencia 1 Corintios, es la carta que fue inspirada por el Espíritu Santo, pero anterior existía otra carta. Luego tenemos una carta de los Corintios a Pablo, de la cual está descrita en 1 Corintios capítulo 7, y dice, de las cosas que ustedes me escribieron, un grupo de hermanos llevó esta carta a Pablo, que se encontraba en ese lugar en Éfeso. Y ahí él, en esa carta, escrita desde Éfeso durante su estancia en la misión, podemos decir, ahí escribe propiamente tal la 1 Corintios. Después de esta correspondencia que le mandan, es lo que nosotros conocemos hoy día como la 1 Corintios. Luego de eso, de esta carta que nosotros analizamos, de la 1 Corintios, el apóstol Pablo viaja a Corinto y esta visita, según 2 Corintios 2:1 y 2 Corintios 7:8, es llamada la visita dolorosa del apóstol. Porque él mandó esta 1 Corintios, pero se encontró que los corintios seguían igual. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer él? Partir a Corinto, conversar con los hermanos, pero esta visita fue una visita dolorosa, porque los hermanos se le fueron en contra. Los hermanos
empezaron a atacar al mismo apóstol Pablo. Fue un encuentro tenso que causó una aflicción, un dolor muy profundo en el apóstol Pablo. Sabemos que las tensiones son cosas dolorosas, son eso que coloca aquí como un pesar aquí en el corazón. Pero el apóstol tuvo que confrontar las cosas y estar ahí. Luego él se regresa y manda una segunda carta, que todavía no es la segunda de Corintios, que es conocida como la carta severa. Eso está descrito en 2 de Corintios 2, al capítulo 2 y 2 de Corintios 7. Hay una carta severa en la cual el apóstol Pablo fue duro con ellos. Porque cómo lo trataron, cómo lo basurearon, cómo lo trataron en aquel minuto, él causó un gran dolor, pero él también se regresó, le envió una carta, y esa carta severa, esa carta fuerte, provocó que los corintios se arrepintieran. ¿Sí? Una buena noticia. Después de esa carta severa, viene lo que nosotros conocemos como la segunda de Corintios. Esta segunda de Corintios fue escrita ya no en Éfeso, sino en Macedonia. El apóstol Pablo se encontraba en Macedonia cuando escribió esta segunda de Corintios. Y esta trata, como ellos ya con la carta severa se habían arrepentido, ahora trata de reconciliarse con ellos y restaurar también lo que es su apostolado. Porque ¿qué estaba pasando en Corinto? Ellos ya no están reconociendo al apóstol Pablo, lo estaban mirando en menos. Lo estaban mirando ya como, porque empezaron a salir otros predicadores, empezaron a salir personas un poco más elocuentes, personas que tenían una presencia más imponente, y los corintios empezaron a irse tras de ellos. ¿Se acuerda cómo era Corinto? Lo explicamos también como históricamente Corinto compite con Atenas. Entonces Corinto es mucho de seguir a filósofos, es mucho de seguir a estos estoicos, es mucho de seguir a estas personas que son adineradas. Recuerde que en Corinto vivía mucha gente, muchos hombres, soldados romanos que estaban retirados, que tenían ya su cantidad de dinero. Entonces ellos estaban muy acostumbrados a tener ese roce social, de estar con gente adinerada. Entonces cuando veían al apóstol Pablo, ganaba una miseria de plata porque él hacía tiendas, lo miraban, su presencia, era una persona que no tenía esa imponencia, ¿cierto? Era mirado en menos, y cuando hablaba, predicaba, como que le encontraban que era poca cosa. Imagínense, y uno leyendo las cartas del apóstol Pablo dice, pero Corinto así encontraba al apóstol Pablo. Luego de esta, y así para analizar la cronología, luego de esta segunda carta de Corintios, el apóstol planea una tercera visita, que será escrita en 2 de Corintios 12, 14 y 2 de Corintios 13. Ahí se habla de una tercera visita que el apóstol Pablo va a hacer a Corinto. Entendiendo estos datos históricos, ahora necesitamos ver más y profundizar más en el contexto de esta carta. ¿Qué nos va a enseñar? Hemos dicho que después de esa carta severa, donde el apóstol Pablo los confronta con su pecado, logra, por medio del Señor, obviamente, que ellos se arrepientan. Ahora viene un siguiente problema, lo que le dije anteriormente. Los falsos apóstoles comenzaron a atacar la iglesia y a enseñar un falso evangelio. Por eso si usted va a 2 de Corintios 11, verso 12 al 13 dice, pero lo que hago, continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Como les dije, llegaba el apóstol Pablo con una pega que donde ganaba muy poco, la iglesia obviamente no quería sostenerlo, no quería ayudarlo en nada, entonces llegaba este apóstol Pablo así, haciendo tiendas, con una presencia un poco, que uno podría decir, mira, este hombre podría ser un hombre de la calle, me está predicando. Lo miraban en menos, pero llegaron esos elocuentes, llegaron esas personas adineradas a predicar ahí, pero eran falsos apóstoles. Incluso después lo vamos a ver por medio de esta segunda de Corintios. Incluso ellos le aconsejaron, los falsos apóstoles le dijeron, pídale al apóstol Pablo que para que venga a predicar otra vez, traiga una carta de recomendación de los otros apóstoles. Imagínense, así trataron al apóstol Pablo, que él había comenzado esa iglesia. Lo trataron de lo peor.
No, que vuelva el apóstol Pablo, pero que traiga una carta de recomendación de los otros apóstoles, y ahí le creemos que es un apóstol, porque parece que no es nada apóstol. Esto me llama la atención porque es como se ven hoy día las cosas si no estamos muy lejos de Corinto. Hay personas que miran las cosas así. Una vez me encontré con una persona X, que hace tiempo que no veía, pero que resaltaba mucho eso, que para esa persona, las personas o los pastores que le iba bien en la vida, que eran prósperos, que siempre la estaban pasando bien, eran pastores que estaban de parte del Señor. Y a los pastores que no tenían mucho dinero, que siempre estaban con pruebas, con cosas, eran pastores que el Señor no estaba con ellos. ¿Entiendes? Esa era la reflexión que esa persona sacaba. Y los falsos apóstoles que vamos a ver ahí eran de esos mismos. Porque decían, oh, Dios está con ellos. Los corintios al tiro decían, Dios está con ellos porque son elocuentes, son personas adineradas, son personas así imponentes. Dios está con ellos. Pero viene el apóstol Pablo y es un hombre que pareciera que la bendición del Señor no está con él. Porque tiene todo menos la bendición del Señor, porque no tiene nada, y más encima pasa sufriendo, pasa en la cárcel, pasa así, entonces el Señor, ¿cómo va a estar con él? Y los apóstoles decían, no, el Señor está con nosotros, mira cómo me ha bendecido el Señor. Es claro ver aquí que los falsos apóstoles ya habían llegado a Corinto. Ellos deseaban ser considerados apóstoles. Conociendo ya la primera carta a los Corintios, la elocuencia y la presencia de ellos era importante para los corintios, porque ellos veían las cosas como niños. Ellos veían las cosas por apariencia. O sea, no es una mega iglesia de 200, 300 personas, no es una iglesia. Así son las personas que ven las cosas de manera superficial. Segunda de Corintios 10, dice así. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 10. Porque ellos dicen, miren lo que dicen del apóstol Pablo, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Nosotros hablamos del apóstol Pablo y decimos, el apóstol Pablo, el Señor estaba con él, ¿cierto? Pero vemos los corintios cómo se referían. No, si cuando habla por las cartas pareciera que otra persona. Pero cuando llegó aquí, su apariencia física, porque piensa en una persona que pasa en la cárcel, que pasa viajando constantemente y no tiene mucho dinero, él no iba a estar comiendo en los mejores restaurantes. Él la pasaba mal, pasaba hambre, era una persona que usted la veía comparable con una persona que vive en la calle. No podía lavar la ropa todos los días tampoco, así que era comparado a una persona que es la menos bendecida de este mundo, si podrían decirlo así. Y ellos empezaron así, por medio de esta consejería de estos falsos apóstoles, a atacar el liderazgo y el apostolado de Pablo. Por eso Pablo, como parte de la carta, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Porque él tiene que defenderse, él parte como en su remitente, parte defendiéndose, parte diciendo, yo soy un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Puede que sea la persona a sus ojos la menos bendecida del mundo, pero que me puso en el ministerio es Dios. Y su voluntad es la que me tiene aquí. De que el contexto nos ayuda al tiro a entender por qué él escribe de esta forma. Segunda de Corintios 11:4 muestra cómo era el discernimiento de los corintios. Segunda de Corintios 11:4 dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no hemos recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien, lo toleran. Entonces, ¿qué es lo que quería escuchar los corintios? El apóstol Pablo le estaba hablando de un evangelio en la cual vendrían luchas, en las cuales vendrían pruebas, en las cuales vendrían sufrimientos, en las cuales hay que sacrificar muchas cosas, en las cuales hay que estar luchando constantemente con nuestro propio pecado, en las cuales hay que estar lidiando constantemente con cosas. Pero los falsos apóstoles les mostraron un evangelio de bendición, un evangelio, pero que todos quieren oír. Entonces por eso el apóstol le dice, si viene otra persona a predicarle otro evangelio, ustedes lo van a creer. Si viene a predicarle otro Jesús, lo van a creer. Ellos fueron arrastrados de tal manera que toleraban por el engaño de estos falsos apóstoles a otro Jesús, a otro evangelio y a otro espíritu. Sigue este capítulo 11, verso 14 al 15, dice,
Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amados, esto es sorprendente. Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Fíjese, nadie se le va a presentar Satanás como lo pintan las pinturas del Renacimiento, con cacho y cola, como que fuera un demonio horrible. ¿Quién se acercaría al diablo? Nadie. Él se acerca como lo más hermoso, lo más atractivo, lo que usted quiere escuchar, como esa persona que habla de una forma que de verdad que lo envuelve. Eso es el don de la palabra. Pero el que es dirigido por el Espíritu tiene el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo muchas veces, por medio de su palabra, no nos va a decir las cosas que nos agradan. Nos va a decir esas cosas que de verdad que nos confrontan, nos duele. Hasta nos amarga a veces. Recuerde lo que dijo Juan. Cuando comí este rollo, al principio era dulce, pero después amargó mi corazón, porque la palabra de Dios así nos confronta, nos pega, pero para nuestro bien. En cambio, la predicación de los que se disfrazan como ángel de luz y como ministros de justicia es una predicación que todos quieren escuchar. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. ¿Cuántos quieren, no sé, estar rodeados de bendiciones y de todo eso? Amén. ¿Cuántos no quieren sufrir? ¿Cuántos quieren salir de la enfermedad? ¿Cuántos quieren ser sanos del cáncer? ¿Cuántos quieren ser sanos de esto, de esto otro? ¿Cuántos quieren prosperidad? Todos quieren amén, sí. Pero el apóstol venía a predicarle un evangelio en el cual les decía, vengan al Señor Jesucristo, pero se van a tener que vestir de la armadura de la fe para ir a combatir. Van a tener que luchar con su pecado, su propio enemigo van a ser ustedes mismos. Van a tener que pasar hambre, persecución, luchas. Entonces, ese evangelio versus el evangelio bíblico más versus el evangelio de los falsos apóstoles, que hoy en día también se puede ver, era totalmente diferente. Pero a la vista era más atractivo, algo que le llama la atención de que no va a sufrir y no va a pasar estas cosas. Los falsos apóstoles se disfrazaban de ministros de justicia. En esta carta el apóstol defiende su apostolado y muestra con amor y ternura su corazón pastoral, semejante a Cristo. Entonces, si pudiéramos encontrar una llave para decir de qué iba a tratar esta segunda de Corintios. La segunda de Corintios, escuche bien, es el apóstol Pablo abriendo su corazón. Es abriendo su corazón con ternura, abriendo su corazón con amor, abriendo su corazón también con la verdad de decir las cosas. Él abre su corazón y muestra que ahí dentro está Cristo. Entonces hablamos de que el apóstol Pablo lo que quiere es mostrar siempre a Cristo. Si usted en una concordancia coloca la palabra Cristo, de todo el Nuevo Testamento, en tercer lugar está la segunda de Corintios. Y si a eso usted le añade el contexto de todas las veces que nombró a Cristo, siempre, la mayor cantidad de veces de esta segunda de Corintios nombra a Cristo para decir, Él es a quien yo sigo. A Él yo imito. Yo estoy siendo como Él. Ustedes me ven todo así, pero ¿cómo andaba Cristo? Bueno, cuando usted va a los evangelios se da cuenta. Hay gente que quiere seguir a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús a estas personas que les quiere seguir? Dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguir eso? Entonces sigue. ¿Qué está haciendo Jesús? Yo no voy a ir a comer a las mejores casas, yo no me voy a quedar en las mejores habitaciones, voy a tener que pasar hambre, voy a tener que pasar sufrimiento, muchas cosas. ¿Quieres seguirme? ¿Y cómo está viviendo el apóstol Pablo entonces? En semejanza a Cristo. ¿Y semejante a quién estaban viviendo los falsos apóstoles? Semejante al diablo. Como bosquejo, de acuerdo, ¿cierto?, al sentido que vamos a estudiar toda esta segunda de Corintios, como texto clave es segunda de Corintios 13, 3. Segunda de Corintios 13:3 va a ser el texto clave que nos va a hablar de esto tan importante. Dice, segunda de Corintios 13:3, puesto
que ustedes buscan una prueba del Cristo que habita en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Pero aquí está, dice, ustedes buscan una prueba del Cristo que mora en mí. Por eso le decía que esta carta trata del apóstol Pablo abriendo su corazón y mostrando que adentro de su corazón estaba Jesucristo. Adentro de su corazón estaba Cristo. Por eso hablamos de 2 de Corintios como una prueba de que Cristo habla por medio de nosotros. Vamos a analizar cada capítulo ahora, en este bosquejo ideado bajo esa línea, el apóstol Pablo mostrando a Cristo. En primer lugar, como le dije, la 2 de Corintios capítulo 1, parte hablando de que si él es apóstol ¿por la voluntad de quién? Por la voluntad de Cristo Jesús. En esta carta veremos que el apóstol Pablo le muestra a los corintios que su ministerio proviene de Jesucristo. Proviene por la voluntad del Padre. Mientras que los superapóstoles son puestos por los hombres y van tras sus propios deseos carnales. Entonces en esta carta el apóstol Pablo nos va a mostrar esa riqueza de Jesucristo. Nos va a mostrar que si él está sufriendo todas estas cosas, la está sufriendo por amor a Jesucristo. Por ese amor que Cristo tuvo por él. Porque lo amó primero. Jesús lo amó primero. Cuando él era el más pecador de los pecadores, el Señor ya lo había amado desde antes de la fundación del mundo. Él había matado cristianos, había hecho un montón de cosas, pero el Señor antes de la fundación del mundo ya lo había amado. Y lo había puesto en el ministerio. Recuerde cuando el apóstol Pablo en el libro de Hechos se expresa de la siguiente manera y dice acerca del ministerio de Pablo: yo le mostraré cuánto es necesario sufrir por mi nombre. Imagínese el llamado que tenía el apóstol Pablo: yo le voy a mostrar cuánto es necesario sufrir por causa de mi nombre. Segundo, los versículos 3, el capítulo 1, 2 Corintios 1, desde el verso 3 al verso 23, nos muestra que Cristo es un ejemplo de sufrimiento y consolación. Si Él está sufriendo por decir la verdad, si Él está sufriendo por decir la verdad, es porque Cristo sufrió por decir la verdad. Pero si Él consuela, es porque el primero que nos consuela, ¿quién es? El Señor. Amados, siempre que digamos la verdad, siempre la gente nos va a atacar porque la gente, ¿qué es lo que ama? La gente ama la mentira. La gente ama la mentira. Pero cuando Jesús empezó a decir la verdad, ¿qué es lo que le hicieron? Lo mataron. Cuando los apóstoles le dijeron la verdad, ¿qué le hicieron? Lo mataron. Por eso todos aquellos que quieran venir a este camino de la verdad deben estar dispuestos a ser perseguidos. Deben estar dispuestos a seguir ese ejemplo de sufrimiento, pero también de consolación en Cristo. Dice la 2 de Corintios 1, 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son en abundancia, así también abunda en nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Cristo sufrió. ¿Y qué debemos hacer nosotros en esta tierra? Sufrir por causa de su nombre. Quizás aquí no nos están persiguiendo para matarnos. Pero qué sufrimiento es luchar contra nuestro propio pecado, amado. Qué sufrimiento es luchar contra estas cosas. Pero también, si Cristo sufrió para nuestra consolación. ¿Me entiendes? Y así si nosotros sufrimos también para que nuestros hermanos sean consolados, puedan ver de manera vívida que el Señor está con nosotros aún en nuestros peores momentos. Que el Señor está con nosotros aún en esos momentos más difíciles de nuestra vida. Tercero, esta 2 de Corintios nos va a mostrar que Cristo es el pináculo del perdón y de la predicación. Cuando hablamos del pináculo, hablamos del lugar más alto. Cristo es el lugar más alto del perdón.
Por eso Él perdona, nos dice alguno de nuestros pecados, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Por eso Él es el pináculo, Él es donde nosotros podemos mirarlo a Él y hallar el perdón, hallar la totalidad del perdón. Dice 2 Corintios 2:10, pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hizo por ustedes, en presencia de Cristo. Por eso el pináculo del perdón, ¿dónde está? En Cristo. Y Él aquí está hablando de las llaves del reino. Cuando se ejerce la disciplina de la iglesia. La disciplina tiene un fin y es el amor. Es el amor de llevar a las personas para que estas personas se vuelvan con arrepentimiento y fe a Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Se acuerda lo que dijo Cristo cuando instauró la disciplina, el gobierno de la iglesia? Él dijo, todo lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desaten aquí en la tierra será desatado en el cielo. Si ustedes cierran el reino a alguien por causa de la disciplina, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a cerrar. Pero aquí, la 2 Corintios no habla del pináculo del perdón, dice, si ustedes abren el reino a esta persona que está acongojada por su pecado, a esta persona que se está arrepintiendo, si ustedes le abren el reino, el Señor también lo va a abrir. Y yo ya lo he perdonado, ¿en presencia de quién? De Cristo. Entonces Cristo es el pináculo de ese perdón, pero también de la predicación, porque dice, pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor para muerte y para otros olor de vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Mire lo que dice también el Señor es el pináculo del perdón, pero también de la predicación, porque Él por medio de nosotros como un olor fragante, extendemos ese olor fragante de ese evangelio a todas las personas. Y ese olor fragante para unos resulta para vida y para otros para muerte. Se fija que donde estamos no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Se fija que donde quiera que estamos, no podemos callar ese santo evangelio que quiere brotar de nuestro corazón y salir por nuestros labios y comunicar este evangelio de perdón y gracia a los que están a nuestro alrededor. Es precioso entender esto, amados. Cuarto lugar, el capítulo 3 nos muestra acerca de los ministros y la obra de Cristo. Tenemos en el verso 2 del capítulo 3 y dice, ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Siento manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de corazones humanos. Como le dije anteriormente, ellos le estaban pidiendo al apóstol Pablo una carta de recomendación para que fuera a la iglesia de Corinto. ¿Y él cómo les responde? Les dice, ustedes son esa carta. Ustedes son esa carta. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio llegó a ellos, el Señor los transformó. ¿Y cuál es la evidencia de que el ministerio de Pablo estaba apoyado por Cristo? Ellos mismos son la prueba de que el ministerio de Pablo es un ministerio real y aprobado por Dios. Porque ellos son la carta de Cristo redactada por estos ministros de Dios. Dice, no con tinta, sino escrito con el Espíritu Santo, el cual había regenerado y transformado el corazón de los creyentes. ¿Cómo podemos confirmar el ministerio y la obra que Cristo ha hecho? Sino en aquellos corazones que han sido transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Es precioso analizar que la obra de Cristo es notoria porque los corazones cambian.
Las personas pasan de muerte a vida. Las personas dejan atrás las cosas viejas para entrar a aquello que es nuevo en el Señor, nueva criatura. Quinto, la vida y la muerte de Cristo en los verdaderos creyentes. Dice el capítulo 4, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros sobra la muerte, pero en ustedes la vida. Los verdaderos ministros de Dios en su vida manifiestan la muerte de Jesús. Es decir, se caracterizan por sus luchas y persecuciones, que pulen una y otra vez su carácter y muestran que han sido elegidos por Dios para este santo ministerio. Los ministros viven esto para que la vida de Cristo se manifieste en aquellos que han puesto bajo su cuidado. Entonces los ministros de Cristo se caracterizan por tener una vida de sufrimiento, una vida de constante comunión con Dios, una vida en la cual tienen que pasar por estas cosas para que aquellos que están siendo formados, para que aquellos que están siendo llevados al Evangelio puedan experimentar la vida de Jesús en ellos. Por eso, ¿quieres venir al ministerio pastoral? Debe estar dispuesto a sufrir. ¿Quieres venir al ministerio? Debe estar dispuesto a padecer por causa del nombre del Señor, porque es ahí donde el Señor va puliendo tu carácter. Sexto, los capítulos 5, 6 y 7 nos mostrarán acerca de que el amor de Cristo nos impulsa a vivir para Él. Esto nos enseñará que si hay algo que nos impulsa, nos apremia, nos constriñe para vivir para la gloria del Señor, es lo que Él ha hecho en nosotros. Mire lo que dice esta segunda de Corintios, capítulo 5. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Que lo que dice, el amor de Cristo nos impulsa, el amor de Cristo nos apremia. Si hay algo que debe impulsarlo usted, no son sus propias obras. Si hay algo que debe impulsarlo usted, no es su propio conocimiento. Si hay algo que debe impulsarlo usted, es que el Señor lo ha amado primero. Él lo amó primero. Y si Él lo amó primero, ¿eso qué queda en nosotros? Si Él nos ha amado de esta forma, ¿cómo yo voy a vivir lejos de su santidad? ¿Cómo yo voy a vivir en pecado? ¿Cómo yo voy a vivir lejos de su ley? ¿Cómo voy a vivir lejos del sufrimiento? ¿Cómo voy a vivir fuera del camino del Señor si Él me ha dado tanto? Todo cristiano en sus peores momentos va a recordar esto, que Cristo ha hecho tanto, que somos inmerecedores de tanto amor que Él nos ha dado. Y eso nos impulsará. Recuerde, hermanos, si algún día va a pasar por ese momento difícil de su vida, por esas crisis que a veces le da a los cristianos, usted va a topar fondo y va a llegar a comprender esta verdad. Si hay algo que me impulsa a seguir, es el amor de Cristo. Es ese amor que Él ha tenido por mí. Séptimo, los capítulos 8 y 9 nos hablarán que Cristo es ejemplo de generosidad. Dice la palabra del Señor, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquellos que quieren llamarse cristianos deben llamarse también por sobrenombres generosos. Una persona no puede llamarse cristiana si no es una persona generosa, si no es una persona que de manera espontánea está dispuesta a dar. Porque
Nosotros somos llamados cristianos. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Siendo rico, Él se hizo pobre, para que de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Es decir, Él estuvo dispuesto a desprenderse para que otros fueran favorecidos, no esperando nada a cambio, hermano. Octavo, este libro de 2 de Corintios nos mostrará que Cristo es un ejemplo de humildad. Capítulo 10 y 11 nos dice: yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado con ustedes cuando estoy ausente. Nótese el apóstol Pablo que dice: yo soy humilde. Muchos han dicho que si alguno de nosotros dijera eso, ya no seríamos humildes. Pero el apóstol sí lo dice con toda propiedad, porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Y si él dice que es humilde, es porque el Espíritu Santo está diciendo: sí, Pablo es humilde. ¿Y es humilde por qué? Porque el mayor humilde de todos fue Jesucristo. Y él es un seguidor de Jesucristo. Y si Jesucristo fue humilde, él quiere ser humilde también. El Señor es nuestro ejemplo. Todos nosotros somos llamados a proceder con humildad, no jactándonos, sino haciendo todo para la gloria de Dios. Noveno, el capítulo 12 nos va a mostrar que somos débiles para que el poder de Cristo habite en nosotros. Entonces el capítulo 12 nos va a mostrar, verso 9, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Este capítulo nos enseñará que debemos reconocer nuestra debilidad y nuestra total dependencia que poseemos de Dios. Porque nos debe bastar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Nos debemos conformar ¿con qué cosa? Con la gracia de Dios. Porque cuando reconocemos que somos débiles, el poder de Dios habita en nosotros. Décimo, el capítulo 13 nos va a enseñar acerca de una prueba del Cristo que habita en nosotros. Y dice: puesto que ustedes buscan una prueba de Cristo que habita en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con el poder de Dios para con ustedes. Al final de esa carta vamos a poder ver en Pablo el carácter de Jesucristo. Y Pablo desafiándonos y diciendo: si Él tiene el Espíritu Santo y quiere ser como Cristo, todos aquellos que hayan nacido de nuevo deben tomar ese ejemplo. Ser como Jesucristo. Poderoso en dichos, pero también en hechos. Conclusión. Este libro nos enseñará el corazón pastoral y sus implicaciones. Nos llevará a reconocer que Cristo habla por medio de sus ministros y sus marcas son su sufrimiento, debilidad y persecución, mostrando en ellos el amor de Dios que los impulsa a trabajar con humildad, imitando siempre a su Señor. Segundo, nos ayudará a entender que nuestro deber es seguir siempre el ejemplo de Jesucristo, entendiendo que los verdaderos creyentes dejan atrás su vieja naturaleza para vivir una vida nueva, siendo generosos, viviendo en santidad y expandiendo esa fragancia del Evangelio por todas partes. Ese Evangelio de la reconciliación, por amor de Dios, Padre, y de Jesucristo, porque Él nos amó primero. Esta es la introducción a la 2 de Corintios. Por favor, amados, oremos al Señor. Amado Padre Celestial, el apóstol Pablo nos ha dejado una lección tan preciosa, que debemos ser imitadores de Jesucristo.
Debemos, Señor, imitar su humildad, su generosidad, su total dependencia a su Padre, Señor. Debemos reconocer que así como Cristo sufrió, nosotros también debemos sufrir. Señor, ayúdanos a entender que el camino del creyente es un camino de sufrimiento, porque es en el sufrimiento donde su carácter se pule, es en el sufrimiento donde podemos ver más de cerca al Señor, donde podemos contemplar su amor, su descanso, su paz. Padre Celestial, que los jóvenes niños de este lugar y los que no han nacido de nuevo puedan quedar maravillados por lo precioso que es nuestro Jesús. Puedan quedar maravillados por el carácter de Cristo y puedan rogar en sus corazones y decir, Señor, hazme una nueva criatura. Que tu Espíritu Santo, Señor, les haga una nueva criatura para que comprendan lo precioso que es nuestro Señor y para que deseen de todo corazón imitarle. Porque el amor de Cristo nos apremia. Señor, ayúdanos. Hay muchas cosas de nuestro carácter que debemos seguir puliendo. Hay muchas cosas, Señor, que debemos seguir avanzando para tu gloria. Por amor de tu nombre, Padre mío. Ayúdanos a crecer en tu voluntad. Llévanos siempre a un crecimiento espiritual, Señor. A que junto a nuestros hermanos podamos por todas partes dejar esa fragancia del Evangelio de Dios. No solo porque hablamos, sino porque también, junto con lo que hablamos, es respaldado por aquella obra que tú has hecho en nosotros. Padre, porque queremos que en cada uno de los hermanos, miembros de esta iglesia, Bástate mi gracia, puedan ver, en donde quiera que estén, un pedacito de Jesucristo. Padre, gracias por este amor, por esta bendición y misericordia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a cantar un último salmo al Señor para ya estar rogando la bendición. Por favor, abra su salterio en el Salmo 69. Salmo 69. Estaremos cantando este precioso salmo al Señor para así ser despedidos. La introducción al Salmo 69 dice así: David, lamentándose de haber sido injustamente oprimido por los malignos y perversos, bien que él caminara en integridad y en oración, pide justicia a Dios y que los castigue en su rigor, según sus excesos y enormidades, y confiando ser escuchado favorablemente, se dispone a dar gracias. Sabemos que el Señor nos dará la victoria sobre nuestros enemigos. Cantemos este Salmo 69. Sálvame, oh Dios, en tu gran bondad, porque las aguas al alma entraron, el cielo profundo estoy ahogado, y las corrientes me van a negar, gastado de ella
llanto mi alma afligí, y esto me ha sido por gran afrenta. Yo en su boca por proverbio fui, y el cilicio fue mi vestimenta. Los que gobiernan sobre mi ciudad hablaban mal de mí, me criticaban, y los borrachos sobre mí cantaban. Y al tiempo de tu buena voluntad, yo, Señor, hacía mucha oración. Oh Dios, por tu clemencia abundante, por la verdad de tu gran salvación, quieras pues atentamente escucharme. De lodo sácame con piedad, y no sea yo del todo sumergido, sea libre de quien me ha aborrecido, y de las aguas de profundidad, que no me aleje de aguas el furor, y no me trague entero el abismo, ni el pozo cubra todo con negro, cerrando su boca sobre sí mismo. Respóndeme, eterno Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame tú en gracia y en concordia, según la multitud de tu bondad. No ocultes tu rostro a tu servidor. Soy en angustia, ¿de quieres oírme? Acércate a mi alma, oh Señor. Por mi enemigo quieras redimirme. Tú sabes bien mi afrenta y confusión. Ante ti están todos mis adversarios. Mi corazón fue roto por su escarnio. La esperé, mas no vi consolación, y en esos crueles me hicieron comer, y con mi sed ellos se divirtieron, pues esperaba agua yo beber, y con cruel saña vinagre me dieron. Haz que una trampa sea su festejar, y lo que es bien sea su tropezadero. Sus ojos sean nublados por entero, y sin cesar a sus lomos temblar, derrama sobre ellos tu furor, y por tu enojo sean alcanzados. No haya en su tienda morador, que su palacio acá
mas a mí tan lleno de aflicción, me hace tu saludo, Dios bendito. El nombre de Dios lo haré con canción, lo exaltaré con alabanza dulce, más que sacrificio de buey le place, y más que el becerro le gustó. Los oprimidos se alegrarán. Buscad a Dios, vuestra alma tendrá vida, porque el Señor al humilde oirá, y a sus cautivos nunca él olvida. Cielos y tierra, denle adoración, los mares y los que en ellos se mueven, porque los pueblos de Judá en breve reconstruirá y salvará la Sion, la habitará y la poseerá, la heredará de sus siervos la estirpe, y los que aman su nombre en verdad habitarán en ella para siempre. Amén, amén. Gracias le damos al Señor nuestro Salvador por esta maravillosa salvación que Él ha obrado en nuestros corazones. Amados, incline su rostro para recibir la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.